Buenas noches, en este video voy a describir de manera corta el capítulo número 2 del libro Finanzas Internacionales del autor Kosikowski 2007 como requisito para la segunda actividad complementaria del octavo semestre de Administración de Empresas, materia Finanzas Internacionales. En el segundo capítulo, Kosikowski nos relata en detalle qué es el sistema monetario internacional y los regímenes cambiarios. Además se describen elementos importantes como qué es una divisa, cuáles son los tipos de regímenes cambiarios, qué es la devaluación, la depreciación y las ventajas y desventajas de los regímenes fijos y flexibles. Uno de los primeros términos que aclara es el de Fondo Monetario Internacional, el cual describe como el marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Kosikowski describe que este sistema se fundó para el funcionamiento de la economía mundial y que debido al proceso de globalización ha aumentado los flujos de capitales y servicios. Y por ello se funda este sistema para aumentar la cooperación entre países. Otro concepto que hace es el de divisa, el cual leo es la moneda de otro país siempre y cuando sea libremente convertible a otras monedas en el mercado cambiario. Entonces el autor nos describe que es importante el concepto de convertibilidad de la moneda y nos da algunos ejemplos de monedas de países que no son convertibles, o sea que no pueden entrar a este sistema cambiario, como es el caso del peso cubano. Dentro del concepto de convertibilidad, el autor expone algunos tipos de cambio, como lo son, primero, la cotización en términos europeos, que es la cantidad de moneda que se requiere para adquirir un dólar estadounidense. Segundo, los términos estadounidenses, que es la cantidad de dólares que se necesitan para adquirir una moneda extranjera. Por otro lado, describe qué son los regímenes cambiarios, que son el conjunto de reglas en las cuales el Banco Central determina los tipos de cambio. Los tipos de cambio pueden ser fijos y flexibles. Es fijo cuando el Banco Central interviene para mantener el precio de la divisa, y es flexible si el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. Otro aspecto que señala el autor son los términos de devaluación y depreciación y la relación que hay de estos dos términos con el régimen de tipo de cambio. Siendo así, hablamos de devaluación cuando existe en el Estado un régimen de tipo de cambio fijo, y se habla de depreciación cuando el Estado cuenta con un régimen de cambio flexible, lo cual pues indica el debilitamiento de la moneda. Otra de las ideas que se enfatizan es que las condiciones de la economía mundial son flexibles, han ido variando, y este sistema monetario internacional pues se ha ido adaptando a estos cambios. Otro concepto que me llamó la atención fue el del trilema fundamental de la macroeconomía, en el cual un sistema monetario ideal debe contar con debería contar con tres condiciones, que son los tipos de cambio fijos, la libertad de los movimientos de capital internacionales y la independencia en las políticas monetarias. Y pues que irónicamente solamente el sistema o los sistemas monetarios cuentan con dos condiciones y no cuentan con las tres. Así pues, el autor Kosikowski explica que un sistema monetario ideal debe contar con pues unas condiciones básicas, como lo es la liquidez, el concepto de un patrón que sea un patrón cambiario que sea real, como por ejemplo el patrón oro, el cual pues fue, ya como ustedes saben, debilitándose
por las condiciones económicas en Estados Unidos, después del acuerdo de Bretton Woods. La otra condición es la confianza para evitar las crisis financieras. Y pues con base en esto el autor hace como una crítica de que el sistema monetario internacional actual pues tiene deficiencias en cuanto a los desafíos de la economía mundial. Un ejemplo de ello fue cuando Francia, los países europeos decidieron bajo el concepto del patrón oro, cambiar todos los dólares que tenían por el oro que tenían guardado en Estados Unidos, y Estados Unidos pues no fue capaz de continuar con esa política de retornar todo el oro a los países europeos, lo cual pues muestra deficiencias en el sistema como de soporte a este sistema monetario internacional mediante patrones, como el patrón oro. Y en cuanto a los regímenes cambiarios, el autor nos habla de los regímenes de flotación. En un régimen de estos, el mercado de divisas pues está sujeto a la demanda y la oferta de divisas. En este pues hay que tener en cuenta que la oferta de divisas está sujeta a factores como ingresos por turismo, exportaciones, por entrada de capitales extranjeros en general. Y esto pues implica que el tipo de cambio pues fluya libremente y pues el gobierno no tenga manera de manipularlo, de tal manera pues que el precio del dólar se fije por la interacción de la oferta y la demanda, y no porque el gobierno imponga un precio fijo para el dólar. Pues en la mayoría de los países el tipo de cambio pues tiene un techo que fijan para pues en caso de que muchísima gente requiera divisas pues no se tenga que acudir a las reservas del Banco Central, lo cual implica un riesgo. Y entre otras ventajas de este sistema de libre flotación, explicaban en el capítulo que hay unas ventajas como el ajuste a los desequilibrios de la balanza de pagos, el cual se hace de manera automática. El ajuste a los tipos de cambio se desarrolla de una manera continua, gradual y de bajo costo. La eliminación de evaluaciones de dimensiones catastróficas otorga mayor grado de confianza. No existe la necesidad de acudir a las grandes reservas internacionales. Las políticas monetarias no están sujetas a las exigencias del equilibrio externo. Se genera el desaliento en los movimientos especulativos de capital y se incentiva el crecimiento de los mercados financieros internacionales, según lo expresa Kosikowski. Entonces este es un régimen que hace como ajustes excesivos. Hay también cierto grado mucho grado de incertidumbre cuando empleamos el régimen de libre flotación. Y bueno, entre otras definiciones, estas fueron pues las que más me han llamado la atención. Considero que este capítulo nos ayuda a comprender más a fondo el concepto de las finanzas internacionales, ya que pues diariamente escuchamos los términos de divisas, los tipos de cambio y pues no conocíamos muchas veces conceptos como lo que es la convertibilidad, que es lo que permite a las monedas denominarse en divisas. Por último, pues destacar la importancia del conocimiento de estos términos para nosotros como futuros administradores de empresas, como conceptos importantes en el momento en que vayamos a invertir, o sea, a pensar hacer movimientos en otras divisas con otros países. Nosotros como
nueva generación de administradores de empresas tenemos que proyectar al país en cuanto a el concepto de globalización en los mercados internacionales, lo cual es vital para que nuestro país pues prospere económicamente. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.